en Filipenses 4:1. Solo vamos a leer un versículo y le dejamos su tiempo, hermano Ernesto, que trae el mensaje en esta mañana. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Y la palabra de mi Señor dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Que el Señor bendiga a cada uno y recibamos lo que el Señor tiene para cada uno. Hermanos, ¿cómo están? Buenos días a todos. Damos gracias a Dios por este día que nos da la bendición de poder estar en su presencia, con el privilegio de abrir su palabra y de seguir aprendiendo de ella las grandes bendiciones y verdades que están expresadas para nuestro provecho a través de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza que nos das por ella. Ponemos el tiempo en tus manos y este libro, esta carta del apóstol Pablo a los Filipenses, Señor, pedimos que tú la bendigas, que tú lo bendigas este estudio, que lo prosperes, que sea de edificación a toda la iglesia, a todos los que nos escuchan, quizá más lejos de nuestros hermanos conocidos. Bendícelos para que también tu palabra caiga en buena tierra y dé fruto en abundancia, Señor, en sus vidas. Pedimos tu bendición sobre esta palabra que vamos a exponer para que sea tu Espíritu quien nos enseñe. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Estamos contentos en este día, hermanos, de iniciar una nueva carta, una carta de mucho gozo, una carta de mucha enseñanza, una carta cortita que es la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Quisiera comentarles que el apóstol Pablo escribió 13 cartas. De esas 13 cartas, 4 de ellas las escribió a personas en especial. A Timoteo, a Tito y a Filemón les escribió esas 4 cartas. Pero las 9 restantes fueron escritas a las iglesias, a varias iglesias ahí en Asia, ¿verdad? Entre todas esas iglesias y entre todas esas cartas está esta carta, pequeña carta de 4 capítulos, que se llama Filipenses. Una carta escrita a la iglesia de Filipos. Quiero decirles que el apóstol tuvo una relación muy especial con la iglesia de Filipos por varias razones. No solamente porque el Señor lo guió a Filipos de una manera muy clara, impidiéndole ir a lo que es Asia, el centro de Asia, sino que lo guió al occidente para entrar en lo que es Macedonia. Él tuvo una visión, ¿verdad? Y veía un varón que les pedía ayuda y entonces tuvo que ir a este lugar y lo que es propiamente la zona de Macedonia, que hoy se conoce como Grecia, y ahí estaba esta ciudad llamada Filipos. Así que ahí fundó la primera iglesia de Europa, ahí en este lugar de Filipos. Así que el apóstol Pablo se dirigió hacia esta zona y entonces tenía un afecto muy particular con la iglesia de Filipos, no solamente porque Dios le guió a fundar esta primera iglesia en Europa, sino además también porque la iglesia sostenía al apóstol Pablo, tenía una grande responsabilidad de sostenimiento para la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Pero además de esas 2 razones, también tenía un afecto muy especial porque les conocía muy bien y había estado con ellos en varias visitas, de tal manera que el apóstol Pablo había llegado a tener un afecto muy particular. Aquí lo leímos ahorita en Filipenses 4, ¿verdad? Cómo se dirige a ellos y les dice: hermanos amados, deseados. Fíjense, dice gozo y corona mía. Y les dice: estad firmes en el Señor, amados. De tal manera que el apóstol Pablo tenía un afecto muy particular con los hermanos de esta iglesia. Y ese afecto se fue estrechando a través del tiempo, a través de varios años, más de 10 años, de tal manera que su relación con la iglesia era bastante estrecha. Déjenme darles una ilustración de lo que sería la antítesis de la experiencia del apóstol Pablo, que refleja aquí en la carta de Filipenses.
hablándoles un poquito de un poeta mexicano llamado Juan de Dios Peza. Juan de Dios Peza fue un poeta de fines del siglo XIX, mexicano, que se inspiró en la vida de un dramaturgo y cómico, un actor cómico inglés, llamado, el nombre de este hombre era David Requij. Este era un hombre que de alguna manera había andado por muchos países y ciudades importantes del mundo con su drama y con su comedia, ¿verdad? Y haciendo reír a la gente por todas partes. Entonces se inspiró Juan de Dios Peza y escribió un poema. Reír llorando se llama el poema. Y en este poema narra la historia de este hombre que iba por muchos lugares haciendo reír a la gente, ¿verdad? Y él inicia diciendo que en una ocasión en la ciudad de Nueva York, un médico recibió a un hombre bien vestido y se sentó frente a su escritorio y le dijo todas sus penas, ¿verdad? Le contó cómo se sentía él en su interior. Y le estaba diciendo, dice, pues mire, doctor, tengo un grave problema, dice, me pasan situaciones muy tristes en mi vida, dice, tengo una gran depresión, permanente depresión, tengo grande insomnio todas las noches, no puedo dormir, tengo dolores, tengo muchos problemas, tengo tristeza permanente y estoy en una situación bastante delicada en mi propia vida. Así que entonces él pues le estaba contando al doctor todas sus penalidades, ¿verdad? Sus situaciones personales. Y el doctor le dice, bueno, ¿ya experimentó usted en los placeres de la vida? Dice, ¿cómo qué placeres? Pues podría usted buscar un nuevo amor, podría usted viajar por los mares y subirse a un crucero, irse a ver los lugares inhóspitos de la tierra y todo esto, conocer lugares hermosos. Dice, ya lo hice. Dice, ¿acaso es que necesitará más dinero? Dice, tengo todo el dinero del mundo, tengo mucho dinero. ¿Qué necesita entonces? ¿Qué le podemos recetar para que usted cambie su actitud, cambie de esa situación triste y de desesperación a lo que es una vida gozosa y feliz? Y no hallaba qué recetarle este doctor. Le daba una razón y él decía que no, y que no, y que ya lo había experimentado y que ya lo había experimentado. Así que en ese momento, el doctor, ya cansado, ¿verdad?, de todas las cosas que le estaba proponiendo, ¿verdad?, dice, pues mire, lo que usted necesita es ir a ver a Garrick. Dice, ¿quién es Garrick? Dice, mire, Garrick se va a presentar en un teatro de esta ciudad el día de hoy. Y usted necesita ir a verlo porque él anda por todo el mundo con su drama y con su obra y haciendo reír a la gente. Y a las personas que tienen más necesidad, él las hace reír y las hace alegres y las cambia sus vidas. Dice, lo siento, tiene que darme otra receta porque yo soy Garrick. Entonces, Juan de Dios Peza, el poeta mexicano, hace una reflexión sobre esta situación, ¿verdad? Y dice, cómo muchas veces podemos nosotros ir haciendo reír a la gente y cómo podemos nosotros ser infelices interiormente. Cómo podemos nosotros dar una buena sonrisa, por eso se llama reír llorando, y cómo en la realidad, pues dentro de nosotros podemos estar tristes, podemos estar sombríos, podemos estar sufriendo, padeciendo temores, dolores, angustias, situaciones internas muy, muy tremendas. Bueno, esta historia es la antítesis total de la historia del apóstol Pablo en el libro de Filipenses. Es decir, es totalmente el lado opuesto, hermanos. La experiencia del apóstol Pablo aquí en la carta a los Filipenses es una experiencia totalmente diferente, es una experiencia gozosa, es una experiencia que va al otro extremo. Ahora déjenme hablarles un poquito del contexto de cómo inició la iglesia en Filipos. ¿Cómo inició esta iglesia allá en Filipos? El contexto lo da Hechos capítulo 16. Si ustedes van a Hechos capítulo 16, dice ahí en Hechos 16, en los primeros versículos del capítulo 16, cómo es que el apóstol Pablo estaba haciendo su segundo viaje misionero
ustedes saben que el apóstol Pablo hizo varios viajes misioneros y dice ahí que les iba entregando a las iglesias las ordenanzas de los apóstoles en las diferentes regiones donde iba pasando. En el verso 6 dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Es decir, él se dirigía a Bitinia, a lo que era el centro de Asia, y el Espíritu le guió a otra área, ¿verdad? Llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, el Espíritu no se los permitió, verso 7. El verso 8 dice que llegaron entonces a Troas, y después, y se le mostró a Pablo una visión de noche donde un varón macedonio les decía que los fueran a ayudar a Macedonia. En ese lugar de Macedonia, dice el verso 11, que fueron a Troas, llegaron a Samotracia y a Neápolis, y de ahí ¿a dónde? A Filipos, versículo 12, ahí está. Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Así que ellos llegaron no porque tuvieran alguna situación particular, realmente ellos iban hacia el norte, hacia Asia, el centro de Asia, pero el Espíritu Santo les guió a Filipos. De pronto se vieron en Filipos, en una gran ciudad con una gran herencia romana. Recordemos que ahí en esa ciudad de Filipos, en el siglo IV, los griegos, en manos de Felipe II, lo que es Filipos II, el padre de Alejandro Magno, o Alejandro el Grande, él cambió el nombre de esta ciudad porque dominó toda esa zona de Macedonia. Entonces le cambiaron el nombre a la ciudad y le pusieron Filipos, ¿verdad? En honor del papá de Alejandro el Grande, siglo IV antes de Cristo, ¿verdad? En el siglo II, ya para el siglo II, la ciudad pasó a manos del Imperio Romano, porque los romanos dominaron al Imperio griego, y entonces la ciudad tuvo una gran herencia, tanto griega por un lado, pero también romana, porque la mitad de la población hablaba el latín. De tal manera que Filipos era una ciudad cosmopolita, es decir, había gente de muchas partes de las zonas conocidas, y había gente, vamos a decir, muy culta, con mucha cultura, tanto romana como griega, y había gente, potentados y demás, ¿no? Entre toda esa gente, ¿verdad? Dice la Escritura aquí que en el versículo 14, vean ustedes el verso 14, que entonces una mujer llamada Lidia, bueno, voy a ver por favor en el versículo 13, un día de reposo, dice, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Noten ustedes que el apóstol Pablo y los hermanos que lo apoyaban, los misioneros que lo apoyaban, casi siempre llegaban a las ciudades y llegaban a la sinagoga de los judíos. Y ahí predicaban el evangelio entre los judíos. Pero aquí no había sinagoga de judíos. Esta ciudad estaba llena de griegos y romanos, pero no había un grupo fuerte de judíos, de tal manera que ellos, los judíos y la gente que conocía algo del judaísmo, se reunían a la orilla del río y hacían un grupo de estudio ahí abajo de los árboles. De tal manera que esta mujer, aunque era una mujer que entendemos que era una mujer acomodada, una mujer de dinero, era comerciante, ella negociaba con telas. Cuando dice con púrpura se refiere al negocio de las telas, ¿verdad? Es una forma de expresarlo. Entonces, dice que allí con esta gente, el apóstol Pablo, y bueno, entendemos que iba con él también Silas y también Lucas, porque Lucas empieza a hablar en primera persona, dice, salimos fuera de la puerta, está hablando como que él iba con ellos, ¿me entienden? El escritor del libro de los Hechos. Entonces estaban ellos ahí compartiéndoles de la palabra, y una mujer llamada Lidia, Dios tocó el corazón de esta mujer, y fue la primera convertida de Europa, en una zona, en una ciudad tan importante como la ciudad de Filipos, la primera ciudad de la provincia de Macedonia, ciudad europea. Y entonces es el primer evento importante del inicio de la iglesia de Filipos. Tenemos enseguida otro evento ahí adelantito, ¿verdad? En el versículo, bueno, esta mujer los invitó a quedarse con ellos, tenía un corazón muy abierto y los invitó a estar ahí, y entendemos que ahí en su casa, tenía una casa ahí en este lugar, y ahí pudo ser que ahí es donde se empezaron los primeros estudios de la palabra de Dios. El versículo 16 nos dice que iban a la oración, ¿verdad? Y después pasó que
una mujer pitonisa, una mujer adivina, ¿verdad? Que daba gran ganancia a sus amos. Ella veía a los apóstoles, bueno, veía al apóstol Pablo y a Silas, a Lucas, y decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y cada día los molestaba y les decía y esta cosa, hasta que un día, pasaron varios días, hasta que un día, verso 18 dice que, desagradando a Pablo, ordenó al espíritu que saliera de ella en el nombre de Jesucristo. Y salió, pero entonces esto provocó una gran revuelta en la ciudad, al grado de que echaron mano de Pablo y de Silas y los pusieron en la cárcel. Los llevaron a la cárcel. Y ustedes saben la historia ahí de este acontecimiento, cómo es que Pablo y Silas, Lucas de alguna manera quedó fuera del grupo y quedaron ellos dos presos en la cárcel ahí, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo Pablo ahí en la cárcel? Bueno, Pablo y Silas, con ese corazón que tenía Pablo, tan lleno de gozo en su interior, él empezó a cantar, ¿verdad? Empezó a cantar. Y lejos de sentirse defraudado porque Dios lo había llevado, fíjense, podría él haber culpado a Dios, ¿no? Señor, tú nos metiste en este atolladero, ¿cómo es que nos permites que estemos aquí en la cárcel? Es muy fácil para nosotros quejarnos de las cosas que nos pasan y culpar a alguien. ¿Y quién es el que mueve todas las cosas? Pues Dios. Y si Dios permite un problema, una pandemia, una enfermedad o cualquier otro problema, es fácil culpar a Dios. ¿Verdad? Hermanos, Dios hace las cosas en su voluntad y nosotros tenemos que recibirlas de buen corazón, de buena gana. Y aquí en este caso, Pablo y Silas no estaban defraudados porque Dios los hubiese llevado a la ciudad de Filipos y haber iniciado una obra maravillosa ahí, sino que ellos estaban satisfechos con la obra de Dios y estaban alabando al Señor, gozándose y cantándole a Él himnos en este lugar que era una cárcel. Y fíjense, no solamente estaban encarcelados, dice en el versículo 23, después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel. Así que no solamente estaban encarcelados, sino que fueron azotados con varas en ese lugar. Dice que el verso 24, que lo metió al calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Así es que estaban totalmente asegurados en ese lugar oscuro, lúgubre de esa cárcel. Ese es el segundo acontecimiento importante que dio inicio a la iglesia de Filipos. El tercer acontecimiento es la obra portentosa de Dios, liberándolos de la cárcel a través de un terremoto. Ahí en los versículos siguientes, cómo es que dice en el versículo 26 que de repente un gran terremoto, mientras cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermanos, la Biblia nos da testimonio vez tras vez en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que si nosotros estamos en el centro de la voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Dios, las circunstancias son secundarias. Las circunstancias que nos rodean no importan si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Y estos hombres estaban haciendo la voluntad de Dios. Ellos estaban cantando al Señor, alabando al Señor en medio de la oposición y de la opresión sobre sus propios cuerpos, sufriendo las varazos, los golpes, el maltrato de estos hombres que estaban ahí lastimándolos. ¿Cómo reaccionamos nosotros, hermanos, cuando alguien nos golpea, nos burla, nos dice cosas, o cuando sufrimos algún mal personal o familiar, una enfermedad, una falta de algo? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Nos quejamos, andamos de mal genio, andamos aventando cosas en la casa, tiramos cosas, pateamos las cosas, se nos atraviesa el perro y lo golpeamos. No hallamos a quién, cómo descargar nuestra ira. ¿Verdad? Pero fíjense la actitud de estos hombres ahí cantando y glorificando a Dios. Así que vemos que desde el inicio de la iglesia, el apóstol Pablo está manifestando una actitud gozosa. Y es el perfume de
toda la carta que vamos a estar viendo en estas próximas semanas. Es el perfume de toda la carta. La actitud gozosa de un hombre que en medio del sufrimiento podía tener gozo en su corazón. Así que este tercer acontecimiento aquí en este inicio de la iglesia de Filipos, tenemos un terremoto y después cómo es que aquel hombre se quiso matar porque se le iban a escapar los presos, y después dice ahí en el versículo 28 que Pablo le dijo: no te hagas ningún mal, aquí estamos. Entonces dice que el hombre se postró ante ellos, ¿verdad? Y ellos les hizo una pregunta crucial en el versículo 30. En el versículo 30 este carcelero dijo algo que mucha gente debería decir y preguntar hoy en día: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienen ustedes en su corazón que pueden estar gozosos en medio de esta tribulación? ¿Cómo es que tienen la capacidad de enfrentar estas cosas con tal gozo, con tal alegría en medio de los golpes y de todo el sufrimiento que están soportando? Aquí el carcelero quedó impresionado en la vida de Pablo y de Silas. Y dice en el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese creer es un acto de entrega, hermanos y amigos. Es un acto de entrega. Un novio le puede preguntar a su novia, ¿crees en mí? Y la mujer le puede decir, pues sí creo. Y cuando le dice, ¿quieres casarte conmigo? Le dice, bueno, déjame pensarlo. Entonces es un acto de entrega. O sea, cuando tú realmente crees en Dios, tienes que entregarte a Dios. Tienes que entregar tu corazón. Tienes que entregar tu vida. Y le dice, crees en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Nosotros creemos por la palabra. El que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El creer verdadero está fundamentado en lo que está revelado en la palabra, no en lo que yo pienso, no en mis sentimientos, sino en la revelación de la Escritura, el evangelio de la salvación de Jesucristo. Así que le hablaron a este carcelero y él no solamente creyó, sino que se bautizó con toda su familia, dice ahí los versículos siguientes, y fíjense cómo es que hubo grande gozo compartido después de todo ese sufrimiento y todo lo que tuvieron que padecer ellos. Hermanos, es un reto para nosotros. Es un reto para nosotros. Así inició la iglesia de Filipos. Así inició la iglesia de Filipos. Ya después ahí la historia narra al final del versículo 16 cómo es que entendieron que Pablo era un ciudadano romano. Después tuvieron que ir a disculpar con él, ¿verdad? Y pues estaban arrepentidos de todo lo que le hicieron, pero bueno, ya lo habían hecho. De cualquier manera, Pablo salió bien librado de esa ciudad y ahí dejó establecida una iglesia, la iglesia de Filipos. Así empezó la iglesia de Filipos, más o menos años 50, 51 después de Cristo. Así inició la iglesia de Filipos. Así que Pablo tenía muchos recuerdos en esa ciudad, ¿sí o no? Muchas experiencias vívidas en esa ciudad de Filipos. De tal manera que todo lo que es la carta a los filipenses nos da un sentimiento de un gran afecto que él tenía con esta iglesia. Se revela lo más personal del apóstol Pablo, se revela en esta carta. Y vamos a ver todas estas sentimientos íntimos que nos comparte Pablo a lo largo de estos cuatro capítulos. El apóstol Pablo tuvo otras visitas con la iglesia de Filipos posteriormente en su tercer viaje misionero, que se narran en otros pasajes de la Escritura. Nada más quiero decirles que tuvo una relación bastante estrecha con esta iglesia. Ahora, vamos a ver el contexto un poquito de la carta, un poquito el contexto de la carta como tal, de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Muy bien, más o menos unos 5 años después de su última visita ahí con los filipenses en su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo fue apresado, ¿se acuerdan ustedes? Tuvo varios, aparte de este encarcelamiento aquí en Filipos,
tuvo varios encarcelamientos. Estuvo encarcelado en Éfeso, estuvo encarcelado en Cesarea de Filipos y estuvo encarcelado también en Roma y en Jerusalén. O sea, tuvo varios lugares donde fue encarcelado. De hecho, el primer capítulo de Filipenses habla de sus prisiones. Estuvo encarcelado en varios sitios el apóstol Pablo. Bueno, después de ese tiempo que vio a los filipenses se cree que cuando él estaba encarcelado en Roma, bajo el imperio romano, que por cierto Nerón era el César ahí, el emperador de Roma, así que encarcelado en manos de Nerón, él tenía ciertas libertades ahí y podía salir, estaba en una casa y tenía cierta movilidad y recibía a los hermanos y demás, ¿verdad? Entonces, ahí estuvo un tiempo, se cree que alrededor de 2 años estuvo allá en Roma, encarcelado. Hay dudas si fue una sola vez o fueron 2 veces, pero finalmente estuvo, lo que es cierto es que estuvo encarcelado en Roma. Y desde ahí, desde Roma, él recibe a Epafrodito, un hermano que la iglesia de Filipos siempre le enviaba a Pablo apoyos financieros, ayuda financiera para sus misiones, y ahí estaba siempre Epafrodito ayudando y a la orden del apóstol Pablo para bendecir al apóstol Pablo. Así que ese es más o menos el contexto de la carta. Epafrodito, ya hacia lo que es el final, lo narra en el capítulo 2 y en el capítulo 4 de Filipenses. Dice la escritura que se enfermó gravemente y tuvo que regresar a Filipos, ¿verdad? Epafrodito. Y cuando regresó en esa última ocasión, él llevaba un mensaje precioso para la iglesia. ¿Qué llevaba con él? La carta del apóstol Pablo a los filipenses. 4 capítulos en las manos de un hombre que había sido un siervo fiel de la iglesia, ministrador de las necesidades del apóstol Pablo, y Epafrodito llevaba ese tesoro entre sus enseres, de regreso, convaleciente todavía de su enfermedad, llegando hasta la ciudad de Filipos y a la iglesia a la cual les dio esta carta que fue un remanso de alegría y gozo para los hermanos en la iglesia de los filipenses. Ahora, hermanos, quiero comentarles que en los versículos 7, vean por favor en Filipenses, en los versículos 1-7 de Filipenses, verso 7, dice en el verso 7, como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto les tengo en el corazón y en mis prisiones, dice en el versículo 13, también habla de sus prisiones, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes. En el versículo 14 dice, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. O sea, el apóstol Pablo está preso, pero además el hecho de estar preso no limita al apóstol Pablo. La palabra de Dios no está presa, hermanos. Cualquier cosa que pueda venir a nuestra vida no debe detener el proceso de Dios en nuestro crecimiento espiritual y en el desarrollo de la obra de Dios. No hay impedimento para la expansión de la Escritura, de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Así que, dentro de todos estos elementos que está viviendo el apóstol Pablo, tenemos varias cartas que se conocen como cartas carcelarias o cartas desde la prisión. Una de ellas es Filipenses, la otra es Efesios, la otra es Colosenses, y son cartas que se escribieron desde la prisión. También Filemón, ¿se acuerdan ustedes que habla de un hombre que conoció en las prisiones? Onésimo, ¿verdad? Entonces, son cartas que se llaman cartas carcelarias. Se escribieron desde la prisión. Y esta es una hermosa carta escrita en un lugar oscuro, en un lugar frío y lúgubre, que no impedía el avance de la obra de Dios entre el pueblo cristiano y los que tenían que venir a conocer a Cristo desde su lugar. Muy bien, entrando un poquito más al tema, de la carta de los filipenses. Hermanos, podríamos decir que no existe un solo tema en particular que tenga la carta. Sin embargo, si se tratara de dar un tema, pudiéramos decir que
el tema de la carta de los Filipenses es la experiencia cristiana en la búsqueda de ser semejantes a Cristo. A ver si lo tienen presente cuando estemos estudiando ya en forma esta carta, pero es la experiencia cristiana en la búsqueda de ser semejantes a Cristo. Podríamos decir, es si pudiéramos buscar un tema genérico. Ahora, hay varios asuntos que el apóstol Pablo toca en su carta. Por ejemplo, en el capítulo 1 se pudiera decir que es el creyente se goza en medio del sufrimiento. Capítulo 1 de lo que es Filipenses. Capítulo 2, el creyente se goza mediante un servicio humilde, tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien se despojó de su gloria y se hizo igual a los hombres, ¿verdad? Y nos sirvió y no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así es que se goza el creyente en un servicio humilde. El tercer capítulo de esta carta de Filipenses, el creyente se goza a pesar de lo que pueda perder en esta tierra. Ahí habla todas las cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. Y él habla de todo lo que él tenía en el judaísmo, ¿verdad? Quién era el apóstol Pablo y todo lo que sabía y todos sus logros y todo eso. Pero dice, todo eso es para mí basura. Así que el capítulo 3, el creyente se goza no importando lo que pueda perder en esta tierra. Y el cuarto capítulo, el creyente se goza por encima de la ansiedad, y también agradeciendo, contento por la provisión de Dios. Aunque sea poca o sea mucha, el Señor siempre está cuidando de nosotros. Así que el creyente se goza en medio de la ansiedad. Por nada estéis afanosos, dice el capítulo 4. Sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Dice que la paz de Dios guardará nuestros corazones. Y dice también el apóstol Pablo ahí en el capítulo 4, sé contentarme en cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé padecer necesidad y sé tener abundancia. Entonces, vemos entonces que está presente el gozo a través de toda esta carta. Ahora, vamos a pensar en lo que tendría que ser una ilustración de lo que permea a lo largo de toda la carta. Vamos a decir, ¿cómo se ve Pablo en Filipenses? Miren, les voy a dar una ilustración. Vamos a pensar que nosotros tenemos un jefe que siempre lo vemos nosotros en el trabajo muy serio y es muy enérgico, ¿verdad? Y es una persona que no se le puede uno acercar porque siempre para todo tiene una respuesta rápida, contundente, no nos deja decir nada ni nada, ¿verdad? Y es la experiencia con nosotros con ese jefe a través de años. Y un buen día andamos nosotros en el parque Tangamanga y ¿qué creen? Andamos con la familia ahí y de repente vemos al jefe que está con su familia ahí. Y nosotros nos queremos esconder porque ahí está el jefe y nos va a ver con la familia. Y le sacamos un poquito de vuelta, pero el jefe, ¿qué creen? Que nos ve, nos alcanza a ver. Y entonces nos habla. Y nos dice, a ver, Juan, ven para acá, hombre, pues ¿qué haces por acá en el parque? Vente, mira, vamos a estar aquí con la familia, vente, tráete a tu gente. Y nos invita y empezamos a comer ahí con ellos. Y luego nos damos cuenta que el jefe anda en shorts y en tenis. ¿Ya? Y luego empezamos a ver a la familia y vemos que la familia es muy sonriente y que el jefe está desbordado en alegría con la familia. Y que además nos invita a jugar y de repente, bueno, vamos a echar un jueguito aquí de voleibol con la familia, miren, aquí está el balón y vamos a jugar juntos y todo. Entonces empezamos a jugar ahí con el jefe y empezamos a jugar con la familia y luego después de que ya están cansados y todo, el jefe dice, mira, vente Juan, vamos a platicar aquí tú y yo. Entonces,
se sienta con nosotros y se pone a platicar. Y empieza a revelarnos algunas cosas que ni nos imaginábamos en el trabajo sobre la vida del jefe. Y entonces empezamos a entender y a conocer y a ver exactamente cómo es la vida de este hombre. Y cuando llegamos al trabajo, el lunes siguiente, tenemos una opinión muy diferente y una imagen muy diferente de lo que es el jefe. Porque pudimos platicar con él y nos descubrió algunas cosas íntimas de su familia y de su persona. Entonces, el apóstol Pablo en Filipenses abre el telón de su intimidad y revela a la iglesia y a los creyentes realmente qué es lo que trae dentro de su corazón. Trae un tremendo gozo. Tiene una tremenda confianza. Y cuando nosotros lo vemos al apóstol Pablo escribiéndole a los corintios y rebatiendo ese pecado que tienen y esas doctrinas equivocadas sobre los dones espirituales, y cuando habla sobre las situaciones del judaísmo de los gálatas, recriminándoles, diciendo ¿cómo es posible? ¿Quién nos fascinó para hacer lo que están haciendo? A los gálatas les habla durísimo. A los corintios les está recriminando muchas cosas. Andan ustedes con divisiones, con pleitos. Y entonces está atendiendo seriamente una función escatológica con los tesalonicenses, hablándoles del futuro glorioso del Señor. Está hablando de temas específicos y asuntos críticos en la vida de las iglesias. Pero cuando habla a los filipenses, parece ser que no hay un asunto grave que tenga que atender con ellos. Entonces el apóstol Pablo empieza a hablar de sí mismo. Y empieza a dar testimonio de su propia persona en la experiencia de las misiones, de cómo ha estado en las prisiones, cómo Dios le ha usado grandemente en el avance del evangelio a través de Asia y de Europa. Entonces, es una ilustración. Y puedo darles otra ilustración que pudiera darles también un poquito más de luz sobre esto. Miren, esta historia es verdadera de un pastor que lo contó como testimonio, un pastor muy formal, siempre de traje en la iglesia, siempre una persona así que no se le notara una arruguita y todo así, muy formal, muy de traje y así muy formal, en una iglesia bastante formal. Resulta que un día, un mal día, un buen día, no sé, a eso de las 10 de la noche, 10, casi 11 de la noche, ya iban a cerrar todo, no había pandemia, por supuesto. Se le ocurre a la esposa de este pastor, el pastor ya estaba ahí con chanclas, sandalias y todo esto, ya con su pijama puesta, y se le ocurre a la señora, como nuestras mujeres, que a veces les ocurre a las 10 de la noche, ve a traerme esto a la tienda, ¿no? Y nosotros, pero ¿cómo? Ya es muy tarde. Pues vas ahorita porque lo necesito ahorita. Entonces, bueno, el pastor con dolor de su corazón, ¿verdad? Dice, bueno, me voy a cambiar y toda esta cosa. Dice, no, así me voy, nomás voy aquí a la tienda rápido y me traigo lo que aquí la mujer quiere y ya, ¿verdad? Sale a esa hora, llega a la tienda y empieza a buscar lo que le encargó la esposa. ¿Y qué creen? Que de repente está así en uno de los anaqueles y ve hacia allá una hermana de la iglesia con su hija, andan de compras a esa hora. Ay, dice, ¿cómo me estoy encontrando a esta hermana aquí a esta hora? Dice, yo me vine de sandalias, ando en pijama, no puede ser. Este pastor, bueno, pues siempre lo han visto ahí de etiqueta y muy formal y toda la cosa, ¿no? Pues resulta de que en ese momento no sabe dónde esconderse el pastor. Dice que no me vea, Total, que se fue a dar la vuelta por allá, no tenía que ir para allá, pero tuvo que ir a dar la vuelta hasta allá. Y dice, creo que sí es la hermana. Dice, sí es, ¿no? ¿Qué voy a hacer? No, me voy. Se dio la vuelta hasta allá, se le escondió y después,
Finalmente dice, bueno, yo creo que ya se fueron, ya van a cerrar la tienda. Total que ya va a pagar, ya está ahí en la fila para pagar y todo, ¿y qué creen? Él estaba al final de la cola y se formó atrás de él, se formaron la hermana y la hija. Ay, ay, ay. Y él estaba dándole la espalda y dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Que no me vean, que no sepan que yo soy yo, ¿verdad? Bueno, finalmente dijo, no puedo ocultarlo más, y volteó así de repente y las vio de frente. Hermanas. Y ellas pues sorprendidas, pastor, ¿qué hace aquí a esta hora, pastor? Y se le quedan viendo y todo, ¿verdad? Y lo conocen tal y como es, más natural, ¿verdad? Bueno, esto ilustra también el aroma que prevalece en la carta a los filipenses. Algo así como que llegas a la casa de un hermano que te invitó a cenar y llegaste ahí y desde la entrada en la entrada inmediatamente ves rosas en el jardín. Y después entras y ves un cuadro en la sala, grande, grande, lleno de unas rosas rojas y rosas y blancas. Y luego te sientas en la mesa a cenar y percibes un aroma de rosas. Y luego después estás cenando y estás viendo los cuadros, las pinturas, el jardín, los adornos de la mesa y todo lo que tiene que ver con la casa está impregnado de rosas. Ahora, pudiéramos decir, ¿de qué hablaron en esa cena los hermanos? Hablaron de varios temas. Hablaron de la iglesia, hablaron de la familia, varias situaciones que se presentaron allí en esa noche, en esa cena. Pero pudiéramos pensar que si después hacen alusión al tiempo que pasaron juntos, bien pudieran llamarle a esa cena la cena de las rosas, ¿verdad? No porque hablaron de rosas, sino porque en realidad el aroma y todo lo que estaba alrededor estaba impregnado de rosas, ¿verdad? En ese sentido podemos también ilustrar lo que está pasando en la carta a los filipenses. Todo lo que es el aroma de la carta está impregnado de gozo, el gozo del apóstol Pablo, que de alguna manera lo manifiesta, lo transmite. Toda la carta está impregnada del gozo. Así que, hermanos, yo les invito que a partir de la próxima semana vamos a entrar en materia, vamos a entrar al capítulo 1 y les invito a que, especialmente en estos días, ¿verdad?, que hay tantas situaciones de incertidumbre, tanta desesperación por la enfermedad, angustia, peligro y todas las cosas que se están presentando en la vida en este día. Es muy necesario el estudio de la carta a los filipenses. Nos va a venir muy bien en estos momentos de desaliento, de dudas, de enfermedades, de necesidades que estamos padeciendo. Quizá toda la iglesia o una buena parte de ella en estos días. Animémonos, hermanos, y con todas las ganas, con todo el entusiasmo, comprometámonos para no perdernos uno solo de los mensajes que estaremos compartiendo con ustedes en los domingos siguientes en lo que es la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Oremos. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por la bendición de esta hora. Gracias te damos, Señor, por esta preciosa palabra que nos permites nosotros tener. Y te agradecemos, Señor, porque no queremos ser como Garrick con una desesperación o desesperanza permanente, o con una depresión lacerante que esté fulminando nuestra vida cada día, sino queremos ser como el apóstol Pablo, un hombre con un gozo permanente, un hombre que tenía la posibilidad de compartir con sus oyentes, con las iglesias, con los hermanos de su tiempo y también de nuestro tiempo,
esta grande experiencia que tú le permitiste vivir al apóstol Pablo, Señor. Una vida llena de tribulación, llena de pruebas, sin embargo, una vida llena de gozo. Y así se cumple tu palabra en la vida del apóstol Pablo cuando dice: siempre gozosos, orad sin cesar. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, que esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre Celestial, porque es tu voluntad que nosotros tengamos un gozo permanente en medio de las tribulaciones. Y no podemos nosotros estar bajo las circunstancias de la vida. Tenemos que estar encima de ellas, guiados de tu mano poderosa. Te lo agradecemos infinitamente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muy bien, pues ya recibimos la introducción a Filipenses. Les sugiero que en la semana leamos un capítulo diario y nos van a sobrar días. Son 4 capítulos. Pero reflexionenlos, apunten preguntas, todo lo que se les venga, y les aseguro que este estudio se va a enriquecer.